Realmente hablar de representación política es un tema de actualidad, un tema que nos va a permitir aclarar algunos temas porque hay mucha confusión, porque hay mucho tráfico, y le digo así claramente, tráfico ideológico entre lo que es representación política y representación participativa. Ya voy a explicar por qué. El curso que hemos dictado es un curso mayor, con mayores contenidos. Ahora solamente tenemos que sujetarnos a 2 horas y esperamos algunos conceptos dejarlos meridianamente claros. La parte de conceptualización sería interesante que ustedes con esta sesión de hoy día se vean motivados a la próxima sesión, al próximo curso que va a ser dictado, porque lo vamos a enfocar desde 3 grandes autores. Pero bueno, eso no es materia de hoy día. Vamos a empezar hoy día iniciando el origen de la representación. Y aquí es donde surge un poco los conceptos que van posteriormente a crear alguna confusión o aparentemente a ser utilizados para ciertos fines. Lo primero que podemos encontrar es en los antiguos teatros griegos, cuando los actores en sus representaciones utilizaban máscaras, las máscaras de los dioses, las máscaras de los reyes, para realizar teatro muchas veces en crítica a la función de los propios dioses o a la función de los propios reyes. Entonces había una representación del que ejercía el poder, ya sea los dioses o los reyes, para de alguna manera representar una buena acción o criticar una buena acción. Pero es aquí donde surge la confusión, que le voy a señalar. Siempre se ha hablado a veces de representación, dicen las ágoras griegas, donde se reunían todos los ciudadanos para tomar las deliberaciones de los asuntos de suma importancia o trascendencia para el pueblo. Muy bien, eso fue lo que Robert Dahl dice es la democracia participativa, que fue adoptada como concepto para las tendencias marxistas y socialistas. La democracia participativa, donde todos participan para tomar decisiones. Pero ese tipo de representación no es la que vamos a estudiar, porque no es la representación que nos rigen y que rige a las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque eso era factible cuando había un reducido número de habitantes que permitía la discusión directa. Pero hay otro factor adicional sumamente importante aquí. ¿Cuál es ese factor importante? Se habla siempre de la participación de todos, entre comillas, porque en el mundo griego todos no eran iguales. Solo los ciudadanos, los pater familiae, los cabezas de familia, y que tenían un nivel académico similar entre sus pares, eran los que participaban. Los hombres del pueblo real, los esclavos, no participaban. Entonces, había una participación en un grupo que sí tenían todos una deliberación uniforme, porque tenían un nivel de preparación casi uniforme entre ellos. Pero a la medida que crecen las ciudades y se van creando más grupos sociales, se hizo necesario crear órganos deliberativos, órganos de menor número que pudieran tomar estas decisiones. Pero para establecer quiénes iban a ser las personas de este menor número, debió establecerse mecanismos de elección de esas personas. Y surgen así una representación popular. Representa a un grupo social. Siguiente, por favor. Roma utilizó el nombre representare, que deriva de representación, mas no aplicaban a los seres humanos, sino más bien a instituciones políticas que representaban. Es en el medioevo donde ya comienza a conceptualizarse el tema de representación política y comienza como una institución monárquica y aristocrática, básicamente en Inglaterra, en Suecia, que es donde recibimos la mayor influencia de lo que es la representación política.
Pero la representación política de este medioevo era una representación no como la conocemos actualmente, sino una elección de un grupo determinado que representaba a los señores feudales, que representaba al clero, que representaba al pueblo. Y cada uno de ellos no podía decidir por sí solo, sino tú vas con A, B, C como encomienda. Mire, pero puede ser de... No, te hemos dicho ABC. Y solamente puedes votar de esa manera. Entonces, ¿pero para qué se reunían? ¿Para todo? No. Solamente para acordar la recaudación de impuestos, para declarar las guerras y algunos casos críticos y la sucesión o elección de quién iba a ser el que iba a estar en el trono. Esas eran las materias de convocatoria de los representantes en el medioevo. Solo esos temas específicos. Siguiente. Entonces, esta técnica de representación estaba sobre las bases del derecho privado. ¿Por qué decimos sobre las bases del derecho privado, que es el derecho que actualmente conocemos? ¿Alguien de ustedes ha hecho alguna vez un poder? ¿Qué es un poder? Yo le digo, señor José Abanto, compre usted esta casa, no hablemos de eso, por favor. Compre usted este automóvil y usted administra ese automóvil. ¿Le he dicho que lo venda? ¿Le he dado funciones para que lo venda? ¿Podrá venderlo? No. El mandato es específico, es sobre ciertas especificaciones determinadas. También hay mandatos actualmente que son mandatos totales para que pueda hacer y disponer de todo. Pero en este tiempo eran mandatos específicos, como les decía. Por eso se dice que basado en el derecho privado. Un acto jurídico en el que quedaban perfectamente definidos el sujeto de representación, la extensión de la representación, hasta dónde puedes tú llegar, qué es lo que puedes hacer y el contenido de la misma. Respecto a los sujetos, era claro que el representante opinaba solo en nombre de ese determinado grupo, en nombre de esas determinadas personas. No operaba en representación de toda la sociedad. No era un mandatario del pueblo, era el mandatario de un determinado sector. Eso era el sistema tradicional de la técnica de representación medieval, no como lo conocemos actualmente. Siguiente. Con el devenir del pensamiento humano, es en Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII, fueron los primeros en hacerse cargo de desarrollar una teoría que cuestionara el régimen, el antiguo régimen, como se le llamaba, y comienza a cuestionarse y a tener a partir de Cromwell, recuerdan ustedes la revolución de Cromwell, donde le quitan poderes al rey para ir desarrollando y dándole poderes al parlamento, que se va a desarrollar la operación de democracia y república, a través de un grupo de intelectuales que se les llamó los niveladores. ¿Y por qué se les llamó los niveladores? ¿Alguien tiene idea por qué se les llama los niveladores? Miren, en el poder siempre se ha dicho que es como una balanza. En un lado el ejecutivo y en el otro lado el legislativo. Y en esta balanza, muchas veces el ejecutivo está aquí y el parlamento está acá. Entonces, ¿qué es lo que buscaban este grupo de pensadores? Una teoría que pudiera nivelar los poderes. Por eso les llamaron los niveladores. ¿Ya? Entonces, ¿qué plantearon? La exigencia del sufragio a todo el pueblo, y ahí ya comenzó a establecerse una gran diferenciación. Y es que hay que tener siempre mucho cuidado cuando se habla de elecciones en el medioevo. Y se fueron electos en el medioevo. E incluso en nuestra república, los primeros años de nuestra república, fue elección directa de los ciudadanos. Pero ¿quiénes eran ciudadanos? No todos eran ciudadanos. Había que tener un oficio, había que tener una determinada profesión. Entonces,
había ciertos requisitos para ser ciudadano. Ahora tienes 18 años y se acabó, ¿no? Ante las necesidades del electorado más amplio, fueron los primeros en prefigurar el desarrollo de la idea de democracia en representación política. Dahl, que es uno de los estudiosos de sociólogos políticos, señala que la representación política es un invento que vino al rescate de la democracia. Miren, importante, ¿no? Un invento, es decir, una creación del hombre, una entelequia mental humana, que vino en rescate de la democracia, le dio los instrumentos para ampliarse, arraigarse y poder sobrevivir. Siguiente. Pero ¿por qué era necesario esto? Porque veníamos de lo que llamábamos mandato imperativo. Después vamos a desarrollar lo que es mandato imperativo y no imperativo, y en cuál de las posiciones nos encontramos actualmente. Es decir, mandato imperativo porque le decían, usted representa este grupo y va por A, B y C nada más. En el momento en que las cámaras adquieren plenamente poder en el legislativo, ya este mandato imperativo comienza a debilitarse. Edmund Burger, que es uno de los pensadores políticos más grandes que hay en esta época, estoy hablando del siglo XVIII-XIX, señala que da el plano teórico a la tradición inglesa de la configuración definitiva de lo que sería el mandato. ¿Qué nos dice él? Hay un famoso discurso que se da a los electores de Bristol. ¿Qué dice ahí? El Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diversos y hostiles que cada uno debe sostenerse como agente y abogado contra otros agentes y abogados. Es decir, está diciendo, no es donde tú representas a un determinado grupo de intereses, él representa a otro determinado grupo de intereses y van a discutir peleándose a muerte sobre esos intereses. No, el Parlamento, dice, es la asamblea deliberativa. ¿Qué significa deliberar? A veces hablamos palabras confusas y se nos queda en la nebulosa. ¿Qué significa deliberar? A ver. Debate y conclusión. Eso significa las dos cosas. Deliberar. Debatir para llegar a una conclusión. O sea, no debatir por debatir, sino debatir para llegar a una conclusión. De única de la nación, con un solo interés, el de la comunidad. Comienza a surgir que ya el interés no es individual, ya no es de un determinado grupo, sino el interés es de todo el conjunto. En ella no deben prevalecer los objetivos ni privilegios locales, ni estamentales, sino el bien general que deriva de la razón general. Ese es uno de los puntos álgidos que sigue hasta ahora. ¿Qué es el bien general? ¿Qué es el interés común? Y miren, Burger ya planteaba el bien general que deriva de la razón general, es decir, de un ejercicio mental de qué es lo bueno o qué es lo malo para la comunidad. Siguiente. Las generaciones de políticos y liberales demócratas ya del siglo XIX, de Mill, Sieyes, Madison, Jefferson, habían llegado a una conclusión radical. Resulta obvio que la democracia no podía cobrar otra forma que la democracia representativa, no la democracia participativa. La democracia participativa solo se ha intentado, entre comillas, en las democracias, entre comillas, dictatoriales de los países comunistas. Partido único, se reúne el partido único para acordar una idea única.
Qué fácil de liberar, ¿no? Por eso es que a veces me sorprende. Hace poco escuché la participación de un alto funcionario del Estado en pleno hemiciclo decir: porque estamos apostando por la democracia participativa. Y nadie dijo nada. Es decir, está apostando por la muerte del Parlamento. Porque los parlamentos son los únicos que dan la democracia representativa. La democracia participativa quiere decir que nos juntamos todos en una plaza. Imaginen ustedes juntar, ¿cuántos millones de habitantes tiene Lima? 9, de los cuales 7 serán pues ciudadanos. Juntar 7 millones, ¿dónde? Pues vamos a juntar para acordar. Y algunos, que será difícil explicarles lo que estoy hablando. Entonces, para ello, ¿qué se creó? Para poder llegar a esta democracia representativa, las elecciones, como instrumento unificador, frente a una sociedad dividida, frente a una sociedad dividida en clases, en estamentos, en grupos de interés. ¿Qué es lo que quedaba? Las elecciones. Las elecciones ante una sociedad dividida, que no refuerza las divisiones, sino que las atenúa y las compensa. Sin lugar a dudas, los padres fundadores, como le llaman los norteamericanos, como Hayes, Madison, Jefferson, Washington, fueron hombres brillantes de los inicios de la democracia representativa en Estados Unidos. Y fueron ellos los que le dieron el modelo representativo que tiene actual su democracia. Destacan entre ellos el famoso Madison, conocido como el federalista, porque estos grupos de pensadores se dividieron en dos grupos. George Washington inicialmente no fue federalista, posteriormente fue federalista. George Washington era partidario de un solo estado, ¿ya? Y Madison siempre fue conocido como el federalista, el partidario de establecer estados federales. ¿Qué afirmaba él? Dice que la representación refina y amplía las visiones públicas, basándolas por un medio o un órgano elegido de ciudadanos cuya sabiduría los capacita a discernir mejor los verdaderos intereses del país, haciendo menos probable sacrificar las decisiones a los humores temporales o consideraciones parciales. Curioso, ¿no? Cualquier parecido con nuestra época es pura coincidencia o pura filosofía política pura. ¿Qué queremos analizar en este? Uno, que va a determinar los intereses de la nación. Dos, que sirve de filtro para los ciudadanos cuya sabiduría los capacita a discernir mejor. Bueno, Estados Unidos en sus años aurorales tuvo la ventaja que tuvo una generación pensante muy elevada. Lamentablemente en nuestros tiempos no es así. Siguiente. Y el maestro de nuestra época, Giovanni Sartori, vivo hasta ahora, Dios gracias. Muy octogenario, pero vivo. ¿Qué dice Giovanni Sartori? ¿Cuál es la importancia del gobierno representativo? Es la consecuencia de dos presupuestos de la teoría liberal, dice. La distinción entre sociedad y Estado y la afirmación sobre el carácter delegado de la autoridad política. Diferenciar lo que es la sociedad y lo que es el Estado, lo que es el gobierno y lo que es el mandato del pueblo, y la afirmación de la autoridad política. Finalmente, con el devenir histórico podemos decir que la representación política es parte ya de este sistema democrático, que no se puede prescindir de las instituciones. Todas las democracias tuvieron que echar mano a la representación política para poder durar. No existe democracia alguna que no haya utilizado la representación política. Es decir, un proceso eleccionario que nombra representantes
sin mandato imperativo, para que puedan ellos dilucidar sobre determinados temas que competen a la sociedad en su conjunto. Eso es lo que podemos decir que es actualmente la representación. Siguiente. Pero ¿qué relaciones se van a dar entonces en la actual representación política? ¿Qué relaciones? Y hemos tratado de sintetizar algo de 20 páginas de desarrollo doctrinal en un solo cuadro. Espero que podamos explicarlo. Dice, primero definamos los autores, el representado, que es el elector, y el representante, que es el elegido. ¿Qué es lo que plantea el elector? Ya no es un estamento o una corporación, sino que pertenece al grupo de individuos iguales entre sí, ciudadanos con intereses particulares, pero ligados todos por el interés compartido, el de la nación. Entonces ya no es como se elegía antes. Ustedes votan por el gremio de los zapateros, ustedes votan por el estamento del alto clero, del bajo clero. No, ahora todos votan como ciudadanos independientes, cada uno tiene un voto, pero hay un interés común que debe juntar a todos ellos. ¿Cuál es ese interés común? El interés de la nación. ¿Para qué? Para elegir a un representante, en el cual se ve reflejado el representante, el representado. Simboliza al pueblo y a la nación. El famoso esquema de que todo congresista o todo parlamentario representa al pueblo y a la nación. Ya no representa al grupo o provincia o región o sector que lo eligió, sino representa a todos. Por eso es que tenemos que ir formando conciencia de a quienes elegimos, ¿no? Porque es bien fácil sacar cuerpo, después decir, yo no lo elegí, lo eligieron en tal región. Un momentito, es tu representante del Perú. ¿O acaso cuando se van al extranjero nuestros representantes dicen, soy representante de la región de Tangamandapio? No, son los representantes del país verde, de todo el país. Rol de los actores. ¿Cuál será el rol? El ciudadano, como siempre, va a generar demandas. Genera demandas individuales o colectivas para que el Estado atienda sus necesidades, objetivos e intereses. Pero el representante está en la obligación de atender todos sus intereses, todos sus objetivos, todas sus demandas. No. Debe analizar racionalmente los intereses y objetivos de los representados, poniéndolos en la agenda política. Ojo, que no estoy diciendo que los realice, sino que los ponga en la agenda política. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner un ejemplo para entender. Los profesores de las cooperativas agrarias ex cooperativas agrarias de producción, ahora empresas o complejos agroindustriales, demandan y piden a su representante que ya no les pague la empresa, sino les pague el Estado, que pasen a ser trabajadores del Estado, como todos los demás profesores de otras empresas. Muy bien. El representante de esa región pone el tema en agenda política. Puede lograr que se convierta en ley, como puede que no se convierta en ley, pero estará cumpliendo con sus representados, a tal punto que sus representados lo vuelven a elegir en otra elección, porque si
Muchas veces pensamos que solamente lo que se busca es lograr el objetivo. No, lo que se busca es que por lo menos se ponga en agenda política el tema, que se ponga a la luz de todos el tema. Otro de los puntos importantes ahí es que analiza racionalmente los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses de unos ciudadanos o de un grupo de ciudadanos son muchas veces contrapuestos a los intereses de la nación. Y les pongo un ejemplo que pasó aquí en el Parlamento peruano. Determinados parlamentarios eran defensores acérrimos de los derechos de los trabajadores. Adicionalmente a eso, eran ellos representantes también de un sector determinado de trabajadores, de la famosa ley 2530. Y hubo un gran conflicto ahí. ¿Por qué? Porque tuvo que votarse en el Parlamento, cortar el famoso efecto espejo entre los trabajadores de la 2530 que eran cesantes y los trabajadores vigentes. Era el cierre definitivo y a la vez evitar aumento de las pensiones de los 2530. ¿Qué es el efecto espejo? Para explicarles. El señor es 2530, cumplió las mismas funciones que cumplo yo ya jubilado, gana 3.000, yo gano 3.000. A él le suben 2.000, a mí me suben 2.000. Eso es efecto espejo. Es decir, que tanto aumento reciba él trabajando actualmente, se me seguirá aumentando a mí. Lo que significaba que si había 300 cesados y habían 300 sin actividad, mi planilla en realidad era de 600. Entonces, eso generaba un gasto enorme al erario nacional y significaba también el congelamiento de las remuneraciones de él, porque no le aumentaban a él para no aumentarme a mí. Entonces, creó un gran debate en el Parlamento y hubieron representantes que se pararon y dijeron: yo no voy a votar porque yo soy 2530, yo represento, voy a debatir, pero me abstengo de votar. Es decir, un determinado interés de un grupo ponía en riesgo los intereses de la nación. Eso es, por eso es que el político canaliza y analiza las demandas. No es el valentón que se avienta a la piscina y no sabe si hay agua o no hay agua. Relación entre mandatos y políticas. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál será el mandato el cual es elegido actualmente un político? No es otro que los programas electorales con los cuales te presentas. Cuando alguien se presenta como candidato y dice: este es mi programa electoral, eso permite a los representados predecir las acciones y al mismo tiempo sirve de referencia para premiar o castigar a los representantes. El accountability, como dicen los americanos. Sin embargo, ahí nos vamos a detener, hay un problema. Hay un problema en dos versiones. Uno, no siempre los programas se pueden aplicar al 100%. Y dos, que no siempre, sobre todo en la historia latinoamericana, los elegidos obedecen a programas electorales. Muchas veces elegimos a gente por lemas, nada más, y no por programas electorales, porque ni siquiera nos hemos dado el trabajo de leer el programa electoral. Simplemente decimos o habla bonito o corre bien, ¿no? Entonces, elegimos el mandato no imperativo. Ese mandato deberíamos hacer un juicio si estuviéramos en la época de los inicios de la representación política, es decir, en la época medieval, donde el mandato era: tú tienes que hacer lo que me ofreciste, sí o sí. Ya no, el mandato se convierte en: no,
imperativo, no es obligatorio el mandato. Y ahí donde viene, propone una serie de acciones contenidas en los programas electorales que puede cumplir o adecuar sus propuestas electorales de acuerdo a los intereses de la nación. Y ahí es donde la teoría política ha desarrollado varios análisis. Por lo siguiente, el primero de ellos que dice es, un político puede ofrecer una determinada acción, pero fuera del Estado, fuera del gobierno, no cuenta con la suficiente información para llegar a establecer si lo que ha ofrecido es lo correcto o no, es factible presupuestalmente o no, es realmente posible o no. Solo podrá tener una real y cabal conocimiento de ello cuando esté en el poder. Miren ustedes. Y eso es muy importante, ¿no? Porque estando en el poder podrá realmente ver si hay recursos, si es que es conveniente o no. Recuerdo mucho una acción que se planteaba y era el eslogan de un determinado político. Cuando llega al poder, se encuentra que él conocía solo lo que él planteaba, pero que en realidad ese proyecto ya tenía como 8 anteproyectos anteriores, todos ellos inviables. O sea, cada uno de esos proyectos habían sido siendo estudiados y con informes que terminaban siendo que era inviable. Entonces ahí termina la decisión del político, ¿no? ¿Lo hago para hacer un elefante blanco o lo hago realmente porque va a beneficiar al país? Entonces, es por eso que en la teoría política termina en el mandato no imperativo. Y lo que falta ahí de repente desarrollar es, y es muy importante este aspecto, que la representación conlleva no solo recibir el mandato, sino explicarle a la población por qué no. Y quiero aquí, como profesor, de repente aplicar la psicología pedagógica, ¿no? Alguien decía que el pueblo era como un niño. Y en ese sentido, ¿qué planteaba? Cuando ustedes le dicen a un niño, no hagas eso, le dicen simplemente no hagas, o hay que explicarle por qué no. Hay que explicar por qué no. Y es lo que sucede, no sucede en el pueblo. Le dicen, simplemente incumple su promesa y no baja, como decimos en el argot, a decirle, mira, no hemos podido hacer esto por esto, por esto y por esto. ¿Es que acaso creemos que el pueblo es menos que un niño que no va a entender las razones que le vamos a dar? Si las razones son debidamente fundamentadas y somos unos buenos comunicadores, le vamos a saber llegar y explicar por qué razones nos hemos desviado o no hemos cumplido en todo o en parte el programa electoral que se planteó. Receptividad. ¿Qué significa? Este es un término que lo utiliza una maestra de representación política americana. La receptividad dice genera el vínculo de confianza y crea la confianza y la fidelidad. ¿Por qué genera el vínculo de confianza con el representado? Porque el representado tiene que creer, tiene que aceptar, tiene que socializar y desarrollar determinado tipo de actitudes que implican su aceptación al símbolo de su representado, su actuación y le otorga su legitimidad. Es lo que muchos le llaman la simpatía por el líder. Disculpen. Bueno, ya tenemos el dato. Genera el vínculo de confianza.
Entonces, ese vínculo de confianza se va a crear porque sabe bien transmitir las ideas, porque el programa le simpatiza, porque tiene identidad con algún aspecto de la personalidad del que va a ser su representante. ¿Y el representante qué debe hacer en contraparte? Debe actuar mostrando sensibilidad ante los representados y sus intereses. La famosa sensibilidad, ¿no? Cuando el pueblo te acerca un vaso de cerveza o te alcanza un plato de comida, es lo que le llaman la sensibilidad ante los representados y sus intereses. ¿El interés cuál es? ¿El interés es darte de comer? No. El interés es probarte qué tan cercano a él estás. Ese es, y si le recibes, comes con agrado, no frunciste el ceño, le dejaste su papa, entonces generará el vínculo de confianza. Su nivel de receptividad se mide en su respuesta ante la demanda de los representados. Es decir, esa capacidad que como representante tengo de decirle, señor ciudadano, en una carta, mire usted, yo no puedo atender su pedido, sin embargo, he oficiado al ministerio o a la ONP para que vean qué posibilidades hay de su pensión. Pero estoy atendiendo, estoy siendo receptivo con sus demandas. Eso es muy importante en el rol de representación, que cuánto atiendo sus demandas, positiva o negativamente. Y siempre repito un hecho muy curioso para mí. Estaba acompañando a un candidato y entramos a una casa de un determinado poblador en el campo y dice, es usted fulano de tal, lo abrazó todo, y mire usted, me contestó, y había en una bolsa plástica, porque ellos no tienen palamica, en una bolsa plástica y con 2 clavitos del lado del oficio. Me acerqué al oficio y leí, y le habían dicho que su pensión había sido denegada. Pero él estaba orgulloso y se sentía identificado porque el representante le había enviado el oficio. Y conversando con otro de la comunidad dice que le enseñaba su oficio a otros, que fulano de tal me ha escrito a mí me ha enviado. Mire, eso es crear confianza y fidelidad. A ese señor le pueden decir que su representante es un delincuente, que es esto, que es lo otro, y le da igualito. Él está contento con su oficio que le han contestado y él el día de las votaciones va a ir y va a renovar su fidelidad con su representante. Miren cuán importantes son el tema de receptividad, el generar vínculos de confianza y fidelidad. Por eso es que en política muchas veces encaminamos mal los temas, porque pensamos que destruyendo al enemigo con determinadas cosas no va a haber gente que siga siendo fiel a ellos, porque hay otros actos que les genera ese vínculo de fidelidad. Control y responsabilidades, que eso es lo que a nadie le gusta, el control y la responsabilidad. Pide cuentas, dice. El representado pide cuentas y el representante rinde las cuentas. El representante pide cuentas, ¿por qué? Porque fiscaliza al representante en las elecciones siguientes, le reitera su confianza o se la retira. Las elecciones son conseguidas como el momento de rendición de cuentas. Y el que rinde cuentas responde por sus actos a la ciudadanía. Uno de los parámetros para salir airoso en la fiscalización del representado es el cumplimiento de sus promesas electorales y el desempeño idóneo de sus funciones. 2 cosas: cumplimiento, en la medida, como he dicho,
y desempeño de sus funciones, porque muchas veces no va a poder cristalizar, pero sí que logra a través de sus funciones poner en agenda política o informar al representado. Aquí hay un tema muy importante también. Los americanos crearon un sistema que para el sistema peruano sería una locura. ¿Saben por cuántos años se elige la Cámara de Diputados en Estados Unidos? 2 años. 2 años. Cada 2 años se renueva. La Cámara de Senadores es diferente. La Cámara de Senadores es por 4. Pero el tema es que eso que genera que el ciudadano es una máquina, el representante, perdón, es una máquina de estar cercano al representado. Tuve la oportunidad de hablar con un diputado que habían ganado las elecciones, por decirlo, el día lunes, el domingo habían salido los resultados, se juntaron con su equipo y le dijo, muy bien, estamos nuevamente por 2 años, vamos a celebrar hoy y mañana, tienen libre mañana. El día miércoles vienen todos porque vamos a comenzar a diseñar nuestra estrategia de la próxima elección. Viven en constantes elecciones, cada 2 años, pero ese tema de cómo se acercan más al ciudadano. Por eso es que hay un sistema de representación más cercano. Muchos dicen renovación por mitades, no es lo que pasa es que ellos renuevan a mitades de mandato por este sistema de 2 años. Les permiten, no es que haya revocación ni renovación por mitades, sino renuevan por cada 2 años. Y el tema de fiscalización, de rendir cuentas, recién lo estamos desarrollando en nuestro país. Tenemos la famosa semana de representación que permite de alguna manera acercar al ciudadano, pero volvemos a los orígenes de lo que es la representación. ¿Será posible que un ciudadano, o que todos los ciudadanos que eligieron a un determinado representante, puedan agruparse en una sola semana para recibir los informes de su representante? Definitivamente, por el tema de masa electoral, eso es imposible. Entonces, lo que se tiende es a enfocar determinados grupos, pero vuelvo a insistir, es el contacto personalizado del representante representado lo que va a dar el mayor fruto, más que la representación de masa. En esto quiero recordar un tema. Allá por los años 90, hubo un candidato en Chiclayo, mi tierra de origen, donde habían venido como asesores los miembros del PSOE, Partido Social Obrero Español. Muy bien. Fue el mitin de clausura. Fue apoteósico. Ningún candidato había tenido tantísima gente en el mitin. De acuerdo, los del PSOE se quedaron impresionados por la capacidad de movilización para el mitin. ¿Saben cuál fue el resultado de las elecciones? Ese candidato quedó tercero. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que no necesariamente el llenar una plaza, el llenar un mitin, conlleva a llegar a todos los ciudadanos. Representas a un determinado grupo, pero no representas a todo el conjunto. Es otro tipo de trabajo que se necesita entonces para convertirse en representante de un determinado grupo. Las estrategias de representación para ser representante de un determinado grupo han variado
¿Por qué? Porque ahora es más difícil llegar a todos los ciudadanos. Antes todos los ciudadanos asistían por lo menos una vez a un mitin o a 3 mítines en determinadas campañas para poder formarse una opinión de lo que decía el candidato. Ahora, los grandes mítines han sido reemplazados por spots publicistas que casi no dan el mensaje que se daba de programas electorales, sino dan mensajes subliminales que trabajan más el aspecto de receptividad, el aspecto emotivo. Como conclusión, terminamos eligiendo más por afecto que por programa. ¿Entienden? Ese es uno de los grandes retos que tiene ahora la representación política. Siguiente. Estudiemos lo que es la representación y la no sujeción al mandato imperativo. Como estudiamos, la representación política surge con un mandato expreso, como parte del derecho político, del derecho privado, de un mandato con determinadas cláusulas del cual no puedo salir. Con el transcurrir de los tiempos fue evolucionando y tenemos de que no tiene un límite su mandato, más que el dado por la Constitución y las leyes. Por eso es que la representación como mandato imperativo desaparece en un cuerpo representativo y se transforma como una delegación de mandatarios encargado de tratar con la corona. Se transforma en contraparte del soberano en órgano soberano, y ahí surge a nivel constitucional lo que sería el mandato no imperativo. El mandato no imperativo ha surgido en nuestra Constitución desde varias constituciones anteriores, pero la Constitución actual lo recoge en el artículo 14, donde dice: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación por sus votaciones, ¿no? Pero fundamentalmente eso, no están sujetos a mandato imperativo. No tienen por qué responder por sus votaciones. Y aquí también hay una tergiversación de lo que significa no responder por sus votaciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, ¿qué significa eso? Que a mí no me puede venir mi compadre y decir: compadrito, no me vaya a fallar, tiene que votar rojo. Me llama mi jefe de partido y dice: oye, es rojo, y yo voto verde. Eso no significa que yo, por ese mandato, no sujeto a mandato imperativo, traicione ideales, vaya en contra de la Constitución y finalmente no justifique mi voto ante los ciudadanos. Yo tengo que finalmente, si es que quiero seguir en política y si es que quiero volver a ser elegido, bajar y decirle al ciudadano: mira, yo voté verde por A, B, C. Estas son las causas que me obligaron a votar verde, porque creo que es lo mejor para el país por estas razones. Y lo vamos a ver los resultados de aquí a 2 años. Pero el representado está en su derecho de exigirle al representante: explícame. Yo no puedo decirte por qué votaste así, pero sí puedo exigirte que me expliques por qué votaste así. Y si no me explicas, bueno, pues lo tendré guardado en mi billetera para el día que toque votar y te diré: ya no confío más en ti, ya no vas a ser mi representante. ¿Qué dice el reglamento del Congreso? ¿Qué definición nos da? El Congreso de la República es un órgano representativo de la nación encargado de
realizar las funciones legislativas de control y las demás que establece. Las demás no la señala, pero es la de representación. Siguiente, por favor. Asimismo, el reglamento del Congreso establece una serie de actividades que realizan los representantes y que se vinculan al ámbito de los derechos y deberes funcionales de los congresistas establecidos en los artículos 22 y 23, respectivamente. Y de ellos sacamos los más importantes. Mantener la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, conocer y procesar sus preocupaciones y necesidades, atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, presentar pedidos por escritos para atender las necesidades de los pueblos que representan, atender el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso, realizar audiencias públicas, actividades vinculadas a la intermediación, contribuir a mediar entre los ciudadanos, sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo. Siguiente. ¿Y cómo cumplirán esas relaciones? ¿Qué relaciones está obligado a cumplir el representante con sus representados? Básicamente podemos señalar dos: la función de control y la función de legislación. Empecemos por la función de control, entendida como examen público de la actividad del gobierno. Será básicamente una prerrogativa de las fuerzas de oposición. Cada vez que hablamos de control de las actividades de los representantes, tenemos que entender que los representantes en los parlamentos se van a agrupar en dos grupos: mayorías y oposición. Mayorías que no son otra cosa que respaldo al gobierno, y oposición que son contrarios al gobierno. Entonces, por ello decimos es que la mayoría se deberá esperar más bien el apoyo público hacia la acción del gobierno, y la oposición el control a esas acciones de gobierno. Así mismo, normalmente la acción de la mayoría asumirá más bien la forma de precisiones y consultas en privado en el gobierno. Cuando se es mayoría es más difícil hacer control, a pesar de que se tenga evidencia de malas acciones. Muchas veces un funcionario de mayoría recibe del ciudadano toda una documentación y ya no puede, como cuando fue oposición, salir y decir a la prensa: he detectado que tal funcionario está... No. ¿Por qué? Porque está debilitando a su propio gobierno. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Quedarse callado y cruzado de brazos? No. Lo que debe hacer es asumir al interior del gobierno. Es decir, al interior del gobierno: oye, ministro, mira, he detectado que fulano de tal se está portando mal, está haciendo esto. O lo cambias o voy más arriba a informar. El problema es cuando hablas y el ministro dice: no, es mi protegido, no pasa nada, oye, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué haces entonces como el gobierno? Esos son los dilemas que tienen muchas veces los representantes de gobierno. Y algunos optan por retirarse del gobierno, pero se retiran finalmente en el último año, ya calculando tener una fidelidad con el gobierno, con sus representantes, con sus representados, ¿no? Pero la función de control en el Parlamento sobre el gobierno es esencialmente una función llevada a cabo por las minorías parlamentarias. En consecuencia, se confía en los instrumentos de los cuales éstas disponen. Por un lado, los instrumentos de publicidad, ya lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Como es minoría, muchas veces no alcanza pues las votaciones para formar comisiones investigadoras, para interpelaciones, o muchas veces la censura. Entonces, ¿qué le queda como mecanismo? Como yo siempre he dicho, correr el velo de la cortina que esconde a la Venus de Milo desnuda y ponerla en exhibición y ponerle todos los flash de la opinión pública. Entonces, ¿qué hace ahí?
hace una labor más de publicidad. Por el otro, el de la posibilidad de obstaculizar la actuación de los programas del gobierno, en ocasiones realizando alianzas de hecho con los sectores descontentos de la mayoría. Aquí hay una anécdota muy peculiar de cómo los descontentos de la mayoría pueden originar a veces el logro de los objetivos de las minorías. Uno de los pocos ministros censurados en la historia peruana ha sido Rospigliosi, ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, censurado con los votos del aliado de Perú Posible en ese momento, que era el FIU, y algunos votos del propio Perú Posible. ¿Pero por qué? Y ese es un hecho, pero así, para ser estudiado muy especialmente. La interpelación se hizo por unos incidentes sangrientos en Cayaltí. Terminó siendo censurado por los muertos estudiantes en Puno. Si ustedes revisan, es bien curioso, la interpelación fue por los hechos sangrientos sucedidos en Cayaltí, en el norte. Lo que pasa es que el ministro, cuando vino, cometió el error de allí mismo explicar el tema de Puno, donde habían muerto 2 estudiantes universitarios, uno de ellos con bala por la espalda, con video respectivo donde se veía disparándole por la espalda. Entonces viene y Pecha, disculpen el término, confronta al Parlamento y se termina votando censura. Y se censura con los votos de los representantes de Puno, del Perú Posible, más los representantes del FIN de Perú Posible. Y es uno de los recientes acontecimientos de la historia peruana de censura. El otro es muy antiguo, para acordarnos y a ver, salvo que nos dediquemos en algún momento a leer qué pasó, ¿no?, en la famosa Gaceta Peruana. Pero esos hechos sí los tengo muy presentes porque yo estuve en el hemiciclo en ese momento. Y también leí después los anales y es bien curioso porque se origina una interpelación por una cosa y termina siendo censurado por otra, ¿no? Es bien curioso. Pero se aplica lo que la doctrina dice. Siguiente. En los mecanismos de rendición de cuentas pasa en su mayoría por involucrar más a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Una medida concreta sería la configuración de redes, lo que los americanos le llaman los New Wars, ¿no? Es decir, ahora los representantes se pronuncian más por su Twitter, por su Facebook, que en un contacto directo. Y es también bien peculiar. ¿Por qué? Porque recuerden que hablar en Twitter, hablar en Facebook, muchas veces el ciudadano no es el real el que contesta o el que da su opinión. El presidente dice, he hecho tal acción por tal cosa. Y Juan Pérez Pérez le dice, sí, eres un tal por cual. La pregunta es, veamos, entonces el presidente dirá, quiero saber quién es Juan Pérez Pérez. Y encuentra que hay 100.000 Juan Pérez Pérez. ¿Cuál de esos Juan Pérez Pérez fue? Entonces, estamos perdiendo ahí sí el principio de identidad en estos tipos de redes, constituidas por los sectores involucrados en el diseño, en fin, ¿no? Ese es el riesgo de este tipo de control que estamos desarrollando. Siguiente. La rendición de cuentas exige la publicidad de los actos y de las decisiones de los representantes. Es necesario que la política sea publicitada. Solo con el acceso a la información se podrá contar con una ciudadanía bien informada y que podrá participar. La calidad de la accountability
está relacionada con la existencia del pluralismo informativo y de los medios de comunicación independientes. Esto es muy importante, ¿no? Las minorías solo podrán tener efecto en la medida en que tengan medios a través de se puedan expresar. Por eso es que cuando se han creado dictaduras, ¿qué es lo primero que pretenden cortar? Los medios de prensa. ¿Para qué? Para que las minorías no tengan cómo expresarse. Por eso es que los partidos políticos, de alguna o de otra manera, crearon también otros mecanismos de publicidad a través de la historia. Cuando los medios de comunicación se cierran, leía, estaba revisando unos facsímiles para un trabajo que estoy preparando, que allá por los años 40 o 50, tener un mimeógrafo no inscrito en el era delito. ¿Sí? Un mimeógrafo tenías que inscribirlo con lo que sería ahora la Dirección de Inteligencia, debidamente registrado. ¿Por qué? Porque como era la publicidad en esa época, como estaban capturados los medios de comunicación, agarraban sus hojitas, sacaban sus pronunciamientos de líder, lo doblaban en lo más chiquito posible y todavía abajo ponían, y después de leerlo, páselo a otro. Entonces llegaba el papelito a veces de malas condiciones, pero servía para difundir entre todos los ciudadanos lo que pasaba. Entonces siempre el hombre va a crear inventos para poder solucionar los problemas. La necesidad es madre de todas las invenciones. Entonces, actualmente tenemos todas las posibilidades para hacer esta publicidad, para poder hacerla contabilidad. El que no lo hace, realmente porque no lo quiere hacer. Porque hay mecanismos y mecanismos. Pero vuelvo a repetir, puede haber un parlamentario que dice, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a hacer un meeting? Mejor voy a hacer 500.000 cartas donde voy a explicar en 4 o 5 ideas lo que estoy haciendo, y envía 500.000 cartas. La pregunta es, ¿habrá una plaza para que pueda poner en provincias 500.000 gentes? Si quiere hacer un meeting para rendir sus cuentas. No, a veces el tema es que queremos mostrarnos muchos en el tema de democracia participativa en vez de representativa, y creemos que haciendo, entre comillas, una audiencia pública donde van los frentes de defensa, que finalmente, si los frentes de defensa fueran tan representativos como dicen serlo, ¿por qué ellos no son los elegidos? Entonces, ¿qué prefieren muchos? Antes de hacer una reunión donde van a venir los cabezas de los sindicatos a hacerme bulla, mejor voy puerta por puerta explicándole a los ciudadanos, y haré pues, o enviándoles una carta a cada ciudadano, o me reúno con los clubes de madres, con gente que realmente va a representar. Entonces, hay mecanismos que están en revisión porque son ideas políticas que se nos han ido poniendo, pero que en realidad están de alguna manera distorsionando lo que es la verdadera representación política. Siguiente. Aquí hay otro tema muy bonito que analizar: la función legislativa. En realidad, la función legislativa en las actuales circunstancias está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque la tendencia es a la desposesión del Parlamento por parte del Ejecutivo de la función legislativa. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes revisan a primera hora las normas legales? Todos, creo, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas leyes del Parlamento están en esas normas legales? Hay días que ninguna, y otros que 2 o 3. Y entonces, ¿de dónde salen todas las demás normas?
del Ejecutivo. Es el primer dador de ley, de normas, de leyes también. Y les voy a explicar por qué. Uno, por delegación, que es un tema constitucional, pero otra cosa también, por el predominio de la iniciativa gubernamental. Un análisis hecho en España, no en el Perú, dice que el 70% de las leyes emitidas por el Parlamento español tienen su origen en el Ejecutivo. Tienen prioridad en el debate, y es más, y ojalá tuvieran prioridad en el debate, las exoneran de todo, pasan de frente. Y es ahí donde voy a centrarme yo. El predominio es bastante claro. Se puede señalar que el dominio gubernamental sobre la actividad legislativa se debe además al mayor grado de éxito de sus propuestas de ley. La mayor cantidad, ustedes también hacen otra estadística ahí, el número de propuestas del Ejecutivo, cuántas leyes son, y el número de propuestas del Ejecutivo, cuántas leyes, del Legislativo, cuántas leyes son. Definitivamente el Ejecutivo se lleva. Pero es porque también, por lo otro que le dije, uno tiene un mayor cabal de lo que sucede en el Ejecutivo, y dos, cuenta con un mayor aparato estatal. Nuestro Parlamento es un Chancay de 10 en Parlamento en comparación a otros parlamentos del mundo. Les comentaba a algunos amigos que el actual edificio, que tan bonito nos parece y tan grande nos parece, ahí en la torre, ese edificio queda chico solo para la Comisión de Presupuesto, donde funciona la Comisión de Presupuesto de México. Imagínense, solo el presupuesto en la Comisión de Presupuesto. Y ahí lo tenemos para 24 comisiones, ¿no? 100. Sin embargo, no debemos olvidar que el proceso legislativo es dos momentos. Esto es lo que tenemos que defender nosotros a rajatabla. Aquí no hay punto de negociación. Hay dos momentos, el inicial y el final. Es decir, está bien, el Ejecutivo propone, pero debe pasar por el proceso legislativo. Debe pasar por comisiones para que se analice y el legislativo realmente cumpla su función de control, de mejoramiento de la calidad de las leyes. Pero en países donde los ejecutivos tienen mayorías parlamentarias, no se cumple. Pasa tal cual, hasta con los errores léxicos, por no decir de otra manera. Entonces, esto es lo que deberíamos rescatar nosotros en el Parlamento. Participar en el proceso de la conformación de la ley. El examen de las enmiendas aportadas, esto lo he sacado de Doctrina Española, por eso dice enmiendas, aportadas a la legislación de iniciativa gubernamental, es por lo tanto un elemento posterior, necesario para evaluar la distribución de la influencia de la producción legislativa en los distintos componentes parlamentarios. Por ende, podemos decir de alguna manera que el representante parlamentario mantiene su función legislativa, pues se resiste a convertirse en una mera mesa de partes del Ejecutivo. Miren esta última parte cuán importante. No lo digo yo, esto es un análisis que lo he recogido y lo he traído para nosotros, de lo que hacen en España. Debería haber puesto, pero como es paper, esta es una frase de María Escudero, una de las estudiosas en España, que dice: por ende podemos decir que de alguna manera el representante parlamentario mantiene su función legislativa, pues se resiste a convertirse en una mera mesa de partes del Ejecutivo.
La pregunta es, ¿el Parlamento peruano se resiste o colabora? Entonces estamos perdiendo nuestro rol. Y en general, los parlamentos del mundo están perdiendo ese rol legislativo. ¿Pero qué nos queda entonces? Nos queda lo que solo lo ejercen las minorías. ¿Qué es? El control. El control político. Y ojo, que control político no es sinónimo de traje a rayas ni barrotes. Ese es el gran error también que tenemos y que quiero siempre incidir. Cuando hablamos de control, hablamos básicamente de lo siguiente: control de políticas públicas. Toda política pública se plasma a través de normas, muchas de ellas a través de leyes. Y eso es lo que no hacemos. Y luego recién bajamos al control de responsabilidades. Responsabilidad constitucional, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Pero el control de política pública no lo hacemos. En la comisión que estoy, y por formación siempre tiendo a ello, estamos implementando control político. ¿Cómo así? ¿Qué van a hacer? ¿Está loco, chininos de ello de control político en ciencia, innovación y tecnología? Pues hay una política pública que no está funcionando. ¿Cuál es esa política pública que no está funcionando? Cuando se creó el canon, se estableció que un porcentaje del canon iba para las universidades, para ciencia, innovación y tecnología. Hay, a la fecha, después de 5 años de canon, y con estadísticas, ese trabajo lo hemos hecho recogiendo información año por año a las universidades, más el MEF, información que el MEF no la tiene consolidada en la actualidad, nosotros ya la tenemos. Hay más de 2.000 millones de soles distribuidos del canon. Solo 600.000 se han utilizado. Hay más de 1.300.000 millones de soles no utilizados por las universidades. Imaginen, 1.300 millones de soles dineros del canon. ¿Qué significa? ¿Que los rectores son malos? Esa política pública está mal, no funciona. Hay que buscar cómo mejorar esa política pública o desechar esa política pública y cambiar esa política pública. Estamos buscando siempre al pájaro frutero, pero no estamos buscando la política pública grande. Imagínense, ahí tenemos 1.300, y cuando llegaron la cifra, es impresionante. Pero eso es análisis de políticas públicas para poder determinar esto, que el Parlamento tiene que ejercer su función, si bien es cierto, no ya para tener la preponderancia legislativa, pero sí preponderancia legislativa en lo que debe controlar. Crear normas que le permitan al Parlamento ejercer el verdadero control político. Solo así la representación política irá teniendo importancia sobre los ciudadanos. ¿Ustedes creen que a todos los ciudadanos les interesa que el parlamentario sea un buen legislador? No es así. La representación política está más orientada al tema de receptividad y al tema de afectividad de las propuestas y de las demandas de los ciudadanos, como colofón de esta mañana. Si no, hubo un parlamentario que, para hacerle publicidad a los medios de comunicación, porque así medían al Parlamento en esos años, estoy hablando de hace 10 años atrás, era el número 1 en iniciativas legislativas.
El número 1 en leyes no salió reelegido. Superaron a Barrón. Hubo otro candidato que se probó. Pero ¿saben por qué tenían mayor cantidad de número de leyes? Porque era bien fácil, no lo hagan, porque finalmente iban a ser censurados. Porque a la hora que mandaban la agenda, sus asesores chequeaban y decían, ah ya, este es por unanimidad. Agarraban el dictamen de 2 comisiones por unanimidad y hacían un proyecto de ley similar, cambiando algunas cositas. Lo presentaban y se paraban en el pleno y decían, yo también tengo un proyecto que no se ha acumulado, pido que se acumule. Y lo terminaban acumulando. Pero no era una idea que había surgido con él, se copiaban ya del dictamen. Pero no hay receptividad. ¿Qué beneficio directo a tu ciudadano hay? La representación política está muy vinculada a mandatos, receptividad, a atención de demandas. En la medida en que hagamos eso, pero en la medida en que hagamos entender también al ciudadano que el congresista no está para hacer nuestros caprichos, sino para velar por los intereses de la nación. Y que nos haga entender que lo que estamos pidiendo nosotros no es posible porque atenta contra los intereses de la nación. Estaremos cumpliendo adecuadamente con la representación política. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles esta mañana.